Esta mañana recibimos con alegría en el programa al doctor Carlos de Peña Everts, sociólogo y político. Fue candidato a senador por la APD en las pasadas elecciones. Estuvo en el programa, le conocimos, nos pareció un profesional interesante y prometimos compartir con él en otro escenario, en otro momento. Y justamente honrando esa promesa, aquí está. Cumplimos la promesa de campaña. Buenos Así días. Es. Buenos días y bienvenido. El espacio. Muchísimas gracias. Que esté con nosotros. Y empezando el año. Así es. Y justamente cuando comenzamos el año, siempre se proyecta lo que va a pasar o lo que queremos que pase en ese año. En este caso vamos a referirnos específicamente al país. Y hay un tema que traemos de años pasados, pero que el año pasado, en el 2017, estuvo muy candente y comenzamos también con el mismo fervor, que es el relativo a la justicia. Hoy vemos preocupaciones y vemos un posible enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, y las encuestas, Marcha Verde, Participación Ciudadana, Finjus y otras entidades reclaman de que una de nuestras metas debe ser que haya mejor administración de justicia y más calidad en la justicia dominicana. En su condición de escritor, de político, de sociólogo, investigador, claro, nos gustaría que nos hablara algo al respecto. En el 2017 hubo un fenómeno interesantísimo en materia de encuestas, y es que cambió el orden de percepción de la corrupción, o sea, en la secuencia de aspectos relevantes para la ciudadanía dominicana, o sensibles en términos públicos, pues la corrupción pasó a ocupar un lugar preponderante entre los tres primeros, que antes ese fenómeno no estaba sucediendo así, sino que la corrupción era algo colateral, complementario y no relevante. Bueno, ¿qué pasó? Que creo que el fenómeno de Odebrecht desató, o sea, todo lo que implicó y lo que va a implicar a lo largo del tiempo, luego podemos volver sobre eso, implicó una sensibilización de la ciudadanía. Yo creo que ese es el gran aporte de la movilización social que se llama Marcha Verde. Soltó demonios en ese sentido. Sí, bueno, y por lo menos aumentó la sensibilidad de la gente acerca del impacto que tiene la corrupción. Ahí va. ¿Y para qué sirvió? Ese es uno de los cuestionamientos más interesantes en términos estratégicos. Exacto. Yo hice un trabajo académico a principios de abril, luego de las primeras marchas, ponderando la necesidad de que el proceso se condujera hacia unos niveles de, no tanto como de sensibilidad, sino de mayor exigencia y presión sobre las autoridades, hablando de calidad de justicia. ¿Y cómo? De acción. ¿Y cómo y con qué? Ahí viene la parte más importante en términos de lo que hablábamos de calidad y de administración de justicia. Ya. Por ejemplo, en el caso del expediente de Odebrecht, yo creo que faltaron calidades, o sea, que faltaron motivaciones, deseos de profundizar las investigaciones. Leía en la prensa esta mañana la necesidad de que probablemente sea necesario, traer, si es que fuera así, pertinente para el Ministerio Público, traer a entrevistar a los ex ejecutivos de Odebrecht, que en los otros países, en Latinoamérica, en Ecuador, en Perú, bueno, en Perú, hace poco vimos cómo hasta el presidente estuvo en una dinámica política delicada, que fue salvado inclusive por una transacción que todos evidentemente sabemos, que se hizo entre el fujimorismo y el presidente Kuczynski. Pero aquí no ha pasado nada todavía. Entonces, si fuéramos a evaluar el balance del 2017 en términos de administración de justicia, bueno, recibimos el 2018 con 50 presos que se le permite asistir a las fiestas navideñas de sus familias. Pero más que los 50 presos, yo creo que el cuestionamiento hacia la jueza interina viene de la mano del Ministerio Público por bajo qué criterio. A mí me preocupa mucho lo de la interinidad en el sentido de justicia. Pero fíjate que la defensa la hace la titular de la Corte de Apelación de San Cristóbal. Me llamó mucho la atención, su jefa la defiende. Entonces, esas dinámicas interinas, casi siempre en la historia jurídica judicial dominicana, traen consecuencias no tan santas como uno quisiera. Especular en este momento sobre eso sería... Pero déjame corregirte algo en ese sentido. Gusto, por favor. Es verdad que en términos de la justicia,
cuando hay interinidad, hay cierto temor. Temor. Pero los claro. abogados tienen mucho miedo de los interinos porque no se atreven a tomar decisiones. Y por lo general lo que quieren es que el proceso sea pospuesto para más adelante. Sí, hay de toda esa... De hecho, no soy abogado, pero me llama la atención el tema de lo interino. O sea, ¿por qué un interino tiene que juzgar elementos de justicia? Que bueno, que deberíamos tener menos interinos. Tú sabes, lo que pasa es otra cosa también. Entre los daños de la justicia, por ejemplo, cuando promueven a un juez, tiene que ir un interino, porque entonces ese se inhibe porque ya se queda vacante. Las políticas sí, pero lo que digo, en ese sentido, sucesión deberían funcionar. Pero no funcionan, se queda un hueco. Doctor, no me respondió la pregunta. Con gusto le respondo. Respóndame a ver. Ese movimiento de marcha verde por el tema la funcionalidad del movimiento. La funcionalidad. Sí. Y que usted dijo que debió haber más presión, pero ¿y con qué y cómo? Y además, ¿de qué ha servido? ¿De qué ha servido si en el único país donde realmente no se ha hecho algo contundente o no se ha logrado, por la razón que sea, en el tema de Odebrecht, es República Dominicana? Ese caso de Odebrecht, las aristas del caso sobrepasan lo jurídico. Y digo sobrepasan lo jurídico porque el caso de Odebrecht es un tema político. Está bien, tiene características políticas. Sea político, no, jurídico, a donde iba para responderle, que la Marcha Verde tiene capacidades de movilización. ¿Y para no qué, de, para qué sirve no eso? de persuasión. Bueno, pero todavía. ¿de qué nos Ahora, ha servido? Lo que la ciudadanía tiene que entender en las circunstancias en que estamos es que no es suficiente marchar, que no es suficiente un movimiento particular, sino que estamos frente a un caso y a una circunstancia como el de Odebrecht, cuyas implicaciones a largo plazo son muy profundas para la democracia dominicana, para la gobernabilidad, y sobre todo alguien va a apostar, estoy seguro, en este año 2018, a que el proceso, o sea, que se supone que el procurador tiene hasta el 7 de febrero, si mal no recuerdo, para presentar el expediente ampliado, para involucrar más personas, bueno, para presentarle al magistrado, qué ha hecho durante estos 8 meses. A partir de ese punto va a comenzar otra etapa, donde los actores, los que le llaman las fuerzas vivas, los actores sensibles de la opinión pública, tendrán que verse en la necesidad, en el reto, de asumir un papel más activo y más exigente frente a esas autoridades judiciales. Yo creo que el expediente es incompleto, insuficiente e intencionadamente dejado así para que el caso no prospere más allá. ¿Usted Ahora, cree ¿qué respuesta que la tendría? justicia está dominada por la política? Yo creo que en este momento la política controla completamente la vida nacional. Y no la política, lo controla un grupo de poder que tiene todos los estamentos institucionales controlados. Y es obvio y evidente que ese grupo de poder va a hacer exactamente lo que la lógica le indica, que es continuar controlando mucho más todas esas instancias. Hace lo que le corresponde ese grupo. Los que tienen que hacer la contraparte son los ciudadanos movilizados, y no solo movilizados, sino actuando como agentes de presión. Y esa presión tiene que manifestarse cívica y democráticamente, pero en otras instancias más allá de marchar alrededor del país. Y estamos preparados para eso, porque aún en medio de este panorama... Yo creo que no hemos estado nosotros no hemos estado preparados para hacer república. Bueno. En años. Nunca estamos preparados para nada. Aún en medio de este panorama y de todos esos cuestionamientos a las instituciones y al gobierno que domina y demás, sigue teniendo el PLD y el presidente Danilo Medina una alta simpatía y un respaldo de la población. Porque siendo autocríticos, no tiene el 90, el 80 que tenía antes, pero un 50%, más de un 50 es muy buen, muy buen porcentaje. El que tiene la aceptación. administración de los recursos públicos siempre va a tener un alto porcentaje de la población, y mucho más si usted ha articulado una buenísima y eficiente red de asistencia. Ahora, el problema no es el gobierno, ni el presidente Medina. El problema es, y siendo autocrítico, ese es el rol de la oposición. Y digo oposición o oposiciones en plural, porque hay matices de oposiciones. ¿Y por qué usted lo menciona así, de lo pluraliza? Sí, porque hay opositores de un tipo de matiz, opositores que parecen opositores y no son opositores, y oposiciones de carácter ideológico, por ejemplo, hay una oposición, creo que lo hablamos alguna vez, que comparte una visión de la nación, que por ejemplo yo no comparto, que es siempre contra el vecino, solamente. O sea, la nación dominicana existe en tanto que somos en contra del vecino Haití. Esa visión, que yo respeto y que tengo muy buenos amigos que la comparten, es un tipo de oposición.
hay oposición de carácter religioso, hay oposición de prácticas, hay oposición anticorrupción nada más. Y los otros problemas nacionales no existen. Debería, por ejemplo, existir una oposición hacia las políticas económicas, hacia la visión de ejercicio de la macroeconomía. De protección a los dominicanos. Por ejemplo. Laboralmente. En términos, ahora leí esta mañana que iban a plantearse otra vez el tema de la reforma al código. Está la cesantía ahí en debate. Bueno, pues es parte del problema de la oposición. O sea, el gobierno va a ejercer su papel, insuficiente, débil, demagogo, lo que uno quiera. Ese papel de gobierno necesita un contrapeso. Lo que estamos llamados, los que no creemos en ese tipo de estilo de gobierno, es a ejercer un contrapeso eficiente. Eso hasta ahora no se está manifestando. Además de que la población se ha ido desconectando poco a poco en este siglo de la política convencional, bueno, por las prácticas y por los resultados de esa política. De eso vamos a hablar luego de la pausa comercial. Señores, en breve regresamos. Continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Carlos de Peña Evers. Difícil decir que es sociólogo, político, politólogo en cierta forma también, y son de los invitados que comprometen al entrevistador, porque usted no sabe por dónde va a meterse con una persona que es capaz de tener respuestas, sobre todo a quien investiga, que encuentra muchas respuestas que a lo mejor ni siquiera las puede plasmar en el informe final. Doctor, los partidos pequeños tienen posibilidad en el sistema de partidos dominicanos. De entrada, yo creo que hay que redefinir lo que es un partido, ¿no? Yo creo, y lo he dicho en espacios donde compartimos debates científicos, lo que era la forma partido tradicional del siglo XX en este momento no existe. Esa forma institucionalizada, orgánica. Pero no existe ¿dónde? ¿Por qué existe? No, lo que pasa es que aquí lo que está es regulada la forma jurídica de esos aparatos. Es decir, la instancia jurídica, o sea, la relación entre esas organizaciones a que aparentan ser partidos, ahora lo voy a delimitar, con la Junta Central Electoral, que es el organismo jurídicamente establecido, reciben fondos, tienen aparentemente dirigentes, tienen marcas, tienen boletas, pero fuera de esa forma jurídica, en la praxis, en lo cotidiano, en la organicidad de esas instituciones. Y tiene la exclusividad de llevar candidatos. Y el monopolio de las candidaturas. Pero fuera de eso, la forma partido tiene una crisis profunda en la República Dominicana de dos tipos. Se manifiesta en la incapacidad orgánica, o sea, de producir vida partidaria. Lo que le llamaban, por ejemplo, en el PLD los intermedios, en los comités de zona, o sea, lo que era la operatividad institucional, eso ha mermado muchísimo en este siglo y mucho más en esta década después del 2012, son maquinarias electorales, es decir, agrupaciones de afinidades de intereses que se organizan con un propósito electoral. Eso no es ni bueno ni malo, es una forma de organizar la vocación de poder. Ese es uno de los problemas. El otro problema, ese es el problema de la oferta. El problema de la demanda, y a propósito de los minoritarios, es que la demanda se aleja, es decir, la ciudadanía se aleja cada vez más de esas formas partidos originales y de estas formas vigentes de organización de la vocación de poder. Es decir, grande y pequeño. A todos, por eso cuando me dicen minoritarios, no, es que el problema de la minoría o mayoría se crea en función de la capacidad económica que tengan esas organizaciones en este momento. O sea, se ha vuelto un mercado electoral, no un debate sobre las propuestas políticas. Bueno, yo soy minoría porque, por ejemplo, yo represento una minoría de la ciudadanía. No, yo soy minoría porque tengo dos problemas. Mi liderazgo no llega o no cala en los sectores que yo debería obtener el voto y además de eso no tengo capacidad económica para construir o constituir un proyecto caro, que de por sí es caro, de candidaturas que puedan comprar en el mercado electoral a consumidores que deberían ser ciudadanos y están convertidos en este momento en consumidores de lo que yo llamo empresas de poder. ¿Y lo ideológico está fuera de moda? A mí me parece que hay ideología, lo que pasa es que es una ideología, o sea, no es la ideología clásica de izquierda-derecha, sino que es una ideologización comercial. Es decir, hay los que usan la democracia
para sus fines y sus propósitos, y los que todavía no han logrado constituirse en una opción más democrática que las que quienes usan la democracia para su beneficio propio. Doctor, entonces, para este año 2018, que tenemos pendiente desde hace años el tema de la ley de partidos y de otras leyes, usted hablaba hace un momento de que... Es un ejemplo interesante de los intereses. Sí. Hablaba de la realidad política y del rol de la oposición, porque hay opositores que no son opositores. O bueno, que no cumplen todo el papel de oposición exacto, que deberían. Entonces, o su oposición en medio es difusa. de este panorama, ¿cuáles son las prioridades que deberíamos tener como país en términos de avance político y democrático para este 2018? Yo creo, no sé si la ley de partidos, porque hay un rejuego entre el tema de las primarias abiertas o cerradas, que sirve, de nuevo es un ejemplo, o sea, la ley debería estar al servicio de todas las causas posibles, y eso hace más democracia y más institucionalidad. Pero en este caso específico, la ley es objeto de disputa entre facciones del grupo de poder hegemónico, del grupo de poder que controla todas las instituciones. Entonces, hay dos facciones en pugna, porque se acerca el 2020, esas dos facciones entienden que pueden llevar candidaturas presidenciales ganables en ambos casos, y bueno, la ley va a estar supeditada a lo que suceda a lo interno de una organización política y no hacia el beneficio común de la población. Esa es una de las crisis esa es una de las expresiones por donde la crisis del sistema de partidos y de democracia se expresa. O sea, el tema no es si la ley se va a aprobar. La ley tiene años, como tú decías, sin aprobarse. El tema es si la ley va a ser funcional para quién y para qué. Si la ley de partidos es funcional para un sector, es porque ese sector se impuso al otro, no porque representan el interés de la ciudadanía, sino ese sector le convino que la ley tuviera esta configuración y bueno, hizo exactamente lo que le convenía. Arrastrar al otro, y digo el otro porque lamentablemente la configuración congresual nos dice, y nos dijo en el 2015, que esa configuración congresual, que es quien produce las leyes, está al servicio de una causa particular. Y esa causa particular es la que al final decidirá el destino de esa ley de partidos. Y yo creo que, sin lugar a dudas, las primarias van a ser abiertas, simultáneas y factibles para repostular lo que haya que repostular. Bueno, usted lo ha dicho claramente. En ese panorama... Que no significa que eso sea lo óptimo, sí, eso es lo real. Sí, en ese panorama, y usted más que nada, insisto en el asunto de las investigaciones, claro, que le da lugar a tener mucha información, que quizás no puede compartirla toda. ¿Qué esperar para el 2020? Porque hay muchas fuerzas preparándose como tal, y algunas, y ya me lo ha confesado alguien, preparándose para el 2024. ¿Cómo va a ser? Figura que por su edad entienden que todavía no tienen la madurez, si es que así se puede mencionar, la madurez suficiente política en el 2020 y se proyectan hasta el 2024. Pero lo que tenemos en inmediato, y sobre todo yo que ya estoy tan lejos de mi etapa de nacimiento, ¿verdad? yo no proyecto tan lejos, mi futuro está muchísimo más cerca. El 2020, ¿qué tal doblar de la esquina aquí? ¿Qué panorama se nos presenta en el aspecto político y sociológico también? Otra vez, Jacqueline decía lo del 50% de la población que todavía apoya el PLD. Una variable a medir es qué tanto daño le hizo el proceso de movilización alrededor de lo de Odebrecht a la marca PLD. Fíjense que no dije candidato, sino qué tanto en las valoraciones y mediciones, pues esto va a sensibilizar a sectores de la población de que, bueno, esta marca representa tal cosa negativa o tal cosa positiva. Bueno, el PLD ha rondado en los últimos años, desde el 2008, porque el 2004 fue un factor básicamente contra unas políticas de Estado, contra un presidente, bueno, pero desde el 2008 para acá el PLD siempre ha tenido una mayoría evidente en las preferencias electorales. Eso está por verse todavía en este escenario, está muy difuso dentro del Partido de la Liberación Dominicana quién va a apoyar a quién y de qué manera. Ahora, yo sí creo una cosa. Primero, el danilismo se va a reelegir. Fíjese que dije el danilismo. Y cuando digo se va a reelegir es que va a intentar tener el mayor control de las instancias de poder a lo interno del PLD y hacia afuera igual. Es natural, porque es un asunto de sobrevivencia. En la otra facción que controla el expresidente Fernández tiene el reto de vencer o morir.
Yo creo que este es un laxus, o sea, ese es su último tramo, aunque uno nunca dice, porque el doctor Balaguer nos demostró que había presidente para rato, a pesar de sus condiciones y limitaciones. Entonces, esa pugna, cuando termine esa pugna, que probablemente tiene que ser a principios de 2019, definirá el panorama de las demás fuerzas. Y por otro lado, en el sector, en el PRM, que es el aparente todavía sector mayoritario de la oposición, pues habría que ver qué porcentaje de distancia le lleva Luis Abinader al presidente Mejía en los resultados, que no me cabe duda que el candidato del PRM lo sería Luis Abinader. Ahora bien, hay un sector de la población que no se ve identificado ni con y esto sí lo puedo decir porque no porque yo lo diga por deseo, sino porque lo he medido con las encuestas. Hay un sector muy importante en este momento de la población que no se está sintiendo representada ni por el PLD ni por el PRM. Eso no significa que en el momento electoral no se identifique por una de las dos opciones. Lo que ha faltado es la tercera alternativa, que la había en el PLD antiguo. O sea, el PLD fue creciendo sobre la base de ir quitándole preferencias electorales a los dos más grandes, que en ese momento era el Partido Reformista y el PRD, que es bueno acotar que hoy ambos partidos son pequeños. O sea que lo de pequeño y grande es relativo en el tiempo. En 20 años, las fuerzas más grandes del sistema político dominicano, en los 90, en 80 y 70, en este momento nos representan juntas un 5% del electorado. Eso mutó. Quién sabe a dónde a partir del 2020 todo este escenario pueda mutar. Va a depender mucho de la capacidad de esas fuerzas dispersas de unificarse en ese tercer bloque, si es que lo hacen, de la capacidad de Luis Abinader de superar sin traumas el proceso interno y el conflicto con el presidente Mejía, y de que el danilismo salga del proceso del PLD dañando lo menos posible al presidente Fernández. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos de Peña Everts, sociólogo, político, ex candidato a senador, articulista, ex profesor universitario. Gracias por su participación. Un placer. Enriquece el programa con sus pronunciamientos. Y vamos ahora a la rectita final de Telematutino 11. Así es que no se vayan todavía.